Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo. Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, un abrazo virtual a todos mis hermanos que se encuentran conectados a esta hora de la noche. Y el tema para hoy lo hemos titulado a modo de pregunta, y la pregunta dice: ¿cuáles son mis derechos y deberes en la iglesia? Una pregunta que muchas veces me la han hecho, ¿ya? Y también cuando era joven, tal vez en alguna oportunidad también me la hice. Vamos a tratar de darle una respuesta, vamos a tratar de formular una respuesta bíblica a esta pregunta. Para ello vamos a leer en la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27. Dice así, en el nombre del Señor: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y dice el apóstol: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar a Dios para que Él nos guíe en esta reunión de meditación, y también vamos a aprovechar de presentar a 3 jovencitos por los cuales se nos ha pedido la oración. Uno de ellos se llama Francisco, los otros 2 son hermanos carnales. Uno se llama Nahum González Guerra y su hermanito se llama José. Estos 3 jóvenes son de la localidad de Salamanca, y por lo tanto vamos a orar por ellos para que el Señor haga algo maravilloso en sus vidas. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, nuevamente estamos en esta hora agradeciendo en primer lugar esta palabra maravillosa que usted pone delante de nosotros, y también entendiendo que esta palabra sale, Señor amado, de tu boca, y que por lo tanto es el pan que necesitan nuestras almas, nuestros espíritus, para ser fortalecidos, para continuar en esta senda maravillosa de salvación. Denos fuerzas, Señor, a cada uno de los que estamos escuchando en esta hora. Bendito Dios, y también te rogamos por estos 3 jovencitos, para que usted haga una obra maravillosísima en sus vidas. Señor amado, nosotros sabemos que tu poder está vigente hoy día en la tierra, porque tú nos has traído a nosotros, has hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, y sabemos que tú también, Padre amado, puedes hacer una obra maravillosa en la vida de estos 3 jóvenes. Señor, transforma sus vidas, hazle cambiar su forma de pensar, que ellos, Dios mío, puedan ser regenerados por la obra y el poder de tu Santo Espíritu. Y si se encuentran con alguna necesidad, tú la puedas suplir, como así también si hay alguna enfermedad en sus vidas, usted, Padre bendito, pueda sanarles. Bendito Dios, todo esto te lo rogamos, Padre amado, porque sabemos que tú escuchas la oración de los tuyos, y lo solicitamos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén. Bien, esta es una palabra muy maravillosa, mis hermanos, que tenemos delante de nosotros en este día. Y básicamente a través de este versículo, justamente por el tema que estamos mirando, que dice: ¿cuáles son mis derechos y deberes en la iglesia?, vamos a mirar, mis hermanos, que a través de este versículo Santiago está indicando algo que tiene que ver con un deber que nosotros tenemos como iglesia, ¿ya? Dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Es decir, si nos está diciendo que la religión pura y sin mancha delante del Padre es esta,
es porque hay una religión que es falsa, mi hermano, que no es pura, que es con mancha delante de Dios. Y él define este tipo de religión y dice, esta religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es muy relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque una iglesia sana debe enseñar esto a sus miembros. Debe promover esta enseñanza a sus miembros. ¿Por qué? Porque este es un deber de quienes componemos la iglesia. Cuando hablamos de una iglesia nos referimos a una denominación, ¿ya? Una denominación representa un conjunto de iglesias locales, pero la iglesia universal que no tiene letreros, esa iglesia debe estar haciendo esta labor, ¿ya? De visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Por qué? Porque esa es la religión pura y sin mácula delante del Padre. Entonces, por eso, mi hermano, es que este versículo bíblico es tan importante, ¿ya? La iglesia universal debe estar haciendo esta labor y las iglesias locales, ¿ya?, que componen una denominación tienen que también estar haciendo esta labor. Tienen que estar promoviendo esta enseñanza en sus miembros y cada miembro de una iglesia local debe, mi hermano, estar haciendo esta labor. Este es un deber de un miembro, de una persona que pertenece a una iglesia. Y por eso que es tan importante que nosotros entendamos que la labor de una denominación, de un grupo de iglesias locales, es promover esta enseñanza. Pero muchas veces, denominaciones o iglesias locales no promueven esta enseñanza entre sus miembros, ¿ya? Fíjense ustedes que Pablo, si usted va conmigo al libro de los Gálatas, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, Pablo también menciona algo parecido. Mire lo que dice aquí Pablo, algo muy interesante. Él dice que él predicaba el evangelio de los gentiles y después de algunos años él va a Jerusalén, se encuentra con Jacobo, con Pedro y Juan. Y él les conversa lo que él predicaba, ¿ya? Y él dice lo siguiente, en el versículo 9 del capítulo 2. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y aquí viene lo interesante. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Se da cuenta? Los apóstoles promovían esta enseñanza de acordarse de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y también conservarse sin mancha. Y Pablo, dado que él siguió en obediencia esta indicación de los apóstoles, hizo esta labor, y hay muchas partes que lo documentan, no lo vamos a mirar, pero usted puede mirar que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, hay muchos lugares donde Pablo menciona, ¿no es cierto?, esta labor de ir en ayuda de los pobres, ¿ya? Por lo tanto, ¿se da cuenta usted? Una denominación, un grupo de iglesias locales debe promover esta enseñanza, mi hermano. Acordarse siempre de los pobres, ¿ya? Acordarse de los pobres. Y es la razón por la cual también, con la ayuda del Señor, nosotros como un grupito, una iglesita pequeña que se está formando en Chile, estamos también procurando hacer esto, porque este es un mandato, es un deber, mis hermanos. Esta es la religión pura y sin mácula, ¿ya?
Y debemos promover eso en la iglesia porque es un deber de los miembros. Ahora, mis hermanos, hay distorsiones eclesiológicas que muchas veces uno observa, ¿ya? Y hay veces que en algunas denominaciones o grupos de iglesias locales se mira al miembro de una iglesia dándole una visión utilitaria. Se tiene una visión utilitaria de los miembros de una iglesia. Y esto es una distorsión. Esto tiene que ver con una religión que no es pura, es falsa. Y por eso es que usted tiene que tener cuidado. Una mentalidad donde se ve al miembro de la iglesia de manera utilitaria. Tenga mucho cuidado con esto, ¿ya? Y usted también tenga cuidado que si usted está a cargo de un grupito de hermanos, pueda llegar a tener esta mentalidad utilitaria que es propio de una naturaleza carnal, de una naturaleza humana, ¿ya? Es propio del mundo, de las cosas que están en el mundo. Cuando muchas veces se dice que el mundo ingresó a la iglesia o está ingresando a la iglesia, también tiene que ver con esta mirada, con esta visión utilitaria que se da a los miembros que pertenecen a una congregación local. Y una visión utilitaria, mis hermanos, considera el valor de algo o de alguien según su utilidad o su productividad. Entonces, en la iglesia, esto tiene que ver con pensar que los miembros valen más o menos en la medida en que sirven, en que dan o aportan resultados visibles, como por ejemplo dinero, tiempo, sus habilidades, su influencia o también su capacidad de atraer a otros, de hacer proselitismo, como muchas veces se dice, ¿ya? Por lo tanto, cuando está esta mirada, mis hermanos, utilitaria dentro de la iglesia y una denominación tiene lamentablemente esa mirada, mi hermano, el énfasis no está en el ser del miembro o el alma del creyente, es decir, su comunión con Cristo, su crecimiento espiritual, su dignidad como hijo de Dios, sino más bien el énfasis está, mis hermanos, en su hacer, en lo que él hace o lo que él rinde, ¿ya? No me preocupo como iglesia del alma, me preocupo de lo que hace o de lo que rinde, ¿ya? Y esa es una mirada muy peligrosa, mi hermano, que se ha introducido en las iglesias, ¿ya? Esta mentalidad, mi hermano, utilitaria, de considerar a los miembros de la iglesia, percibe al miembro como un simple recurso humano, ¿ya? Pero no como un alma redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ni que forma parte del cuerpo de Cristo. Es simplemente, mi hermano, un recurso, ¿ya? Llega gente a la iglesia y se la mira como un recurso. Por supuesto que hay felicidad, hay agrado, qué sé yo, se le recibe bien, pero en la mirada, ¿ya?, de fondo hay una mirada de recurso, ¿ya? Se le mira como recurso. La denominación, por tanto, no sirve, sino que se preocupa cuando el miembro es útil solamente, ¿ya? En vez de servir a los miembros, la denominación o la iglesia o el conjunto de iglesias locales valora el servicio que le prestan, ¿ya?, los hermanos por servicios y solo por el servicio, ¿ya? Y esto es algo totalmente mundano, mi hermano. Algunos ejemplos. Cuando los pastores o el liderazgo de la iglesia mide la fidelidad del miembro solo por cuánto sirve, ¿ya?, o cuánto aporta económicamente, cuánto da, especialmente cuánta ofrenda, cuánto diezmo, ¿ya?, y no por su comunión o su carácter,
es decir, su formación espiritual, porque cuando hablamos de carácter nos referimos a la formación espiritual del miembro, ¿ya? Todo lo que tiene que ver, mis hermanos, con formación espiritual tiene que ver con el carácter de la persona, ¿ya? Y en las iglesias nosotros estamos, el Señor nos llama a formar parte de su cuerpo y en ese acto de ser miembro del cuerpo de Cristo, Él nos va formando espiritualmente, va transformando nuestro carácter. Y cuando la iglesia no se preocupa de eso, sino que se preocupa de si el hermano sirve o cuánto aporta, entonces, mi hermano, la mirada que hay dentro de esa iglesia es una mirada utilitaria del miembro de la iglesia. Cuando se busca, por ejemplo, llenar ministerios, ¿ya? O mantener programas, ya, por ejemplo, un grupo de jóvenes, ¿ya? Un grupo de señoritas, y se mantiene ese grupo allí, ¿ya? Y se preocupan de que esté lleno de personas, de jóvenes, de señoritas, y que ojalá lleguen hartos miembros allí, pero no se le hace discipulado, ni tampoco se cuidan sus almas, mi hermano. Entonces la visión que hay en esa iglesia, o la visión que tiene ese pastor, o la visión que tiene el liderazgo de esa iglesia, es una visión utilitaria. No está preocupado del alma de la persona, del ser del miembro, del ser del creyente, de la formación espiritual del creyente. Simplemente lo mide por números, ¿ya? O, por ejemplo, cuando en una iglesia o denominación se mide el crecimiento de la iglesia en base al número de personas, ¿ya? O en base al crecimiento institucional, es decir, qué tan grandes somos como iglesia, cuánto abarcamos como iglesia. Hay algunas personas que están preocupadas de ir a poner banderitas en algún lugar. No les preocupa de que el lugar donde están crezca espiritualmente, que las personas sean verdaderamente transformadas, sean verdaderamente cambiadas en su carácter, sean verdaderamente discípulos de Cristo. Lo único que les interesa es ir a poner una banderita allí, otra por acá. Eso es todo lo que les interesa. ¿Por qué? Porque tienen una mirada de crecimiento de la iglesia, de manera cómo crece la institución, o tal vez qué tan grandes son nuestros templos, o tal vez cuántos templos tenemos, ¿ya? Ese es el crecimiento que se mide. O cuántas personas vienen a la iglesia, cuántos miembros probando recibí, cuántos miembros en plena comunión tengo, pero no nos preocupamos, mis hermanos, de la formación espiritual de las almas que son esos miembros, que es el creyente. Cuando eso ocurre, hermano, tenga cuidado, porque la mentalidad de ese lugar es una mentalidad utilitaria, es una visión utilitaria de lo que es un miembro de la iglesia, ¿ya? Cuando el trato pastoral, por ejemplo, se vuelve condicional, ¿ya? Es decir, existe atención al hermano mientras él es útil, pero se enfría o se le desaparece esa atención cuando ya no sirve al sistema. La mirada, eso claramente indica que hay una mirada utilitaria del miembro. Y esa es una mentalidad peligrosa. Esa es una religión falsa, ¿ya? Es falsa esa religión. Por eso que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si el hermano tiene dinero versus el hermano no tiene dinero. Hay veces que el hermano tiene dinero y por eso se le cuida a ese hermanito, ¿ya? E inmediatamente hay que tratar de ponerlo en algún cargo para que él se sienta cómodo en la iglesia. Hermano, una visión totalmente utilitaria, ¿ya? Pero si ese hermano deja de dar, ya no es útil al sistema, ya no sirve. Visión utilitaria del miembro de la iglesia.
Hay veces que hay hermanos que son serviciales dentro de la iglesia. Y el pastor a veces dice, a ver, ¿quién puede colaborar con esta labor? Y allá ese hermano servicial, porque lo hace de corazón. Amén, pastor, yo quiero hacer esa labor. Ese hermano que es servicial. Y poco a poco se le empieza a incluir porque es servicial y empieza a ocupar cargos dentro de la iglesia. Pero cuando ese hermano se atreve a tomar decisiones que son personales, ¿ya? Y que no necesariamente deben ser consultadas con un pastor porque son decisiones personales, el pastor se siente apesadumbrado por aquello y lo empieza a sacar de todos los cargos, mi hermano. Y se le considera un hermano desobediente, un hermano que no consulta, un hermano que se manda solo. Eso, mi hermano, es una visión utilitaria del miembro de la iglesia. No es una visión bíblica de lo que es un miembro de la iglesia. Es verdad, mi hermano, los hermanos o los miembros, quienes pertenecemos a una iglesia local, por supuesto tenemos deberes, ¿ya? U obligaciones. Y muchas veces las iglesias enfatizan harto en los deberes y en las obligaciones que tiene el miembro, pero no mencionan cuáles son los derechos que tiene un miembro. Y la palabra del Señor también los menciona. Y por eso es que es importante que nosotros hagamos una revisión rápida de lo que esto significa. En primer lugar, mis hermanos, como digo, como deber está la enseñanza que nos entrega Santiago, ya que nosotros tenemos que, como miembros de la iglesia local, preocuparnos de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y, por supuesto, mantenernos con la ayuda del Señor en santidad, en este camino de santidad, por la labor que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas, ¿ya? Por eso, de esa manera uno se mantiene en santidad. Esto no es con esfuerzo humano, ¿ya? Eso ya lo sabemos. Pero hay algunos mandatos que se encuentran en el Nuevo Testamento u obligaciones, y usted las puede descubrir, hay muchos, yo solamente voy a nombrar algunos, pero normalmente están indicados en modo imperativo, ¿ya? Esos son obligaciones. Por ejemplo, una obligación que tiene el miembro de la iglesia es orar sin cesar, como lo dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. No lo voy a buscar, pero está en el capítulo 5, versículo 17. O en el versículo 18, cuando dice, dad gracias en todo. Esas son obligaciones, mi hermano. ¿A usted le enseñan que debe orar sin cesar? ¿A usted le enseñan que debe ser agradecido por todo, mi hermano? Por las cosas buenas, por las cosas malas. ¿Le enseñan a usted cómo ser agradecido en ese momento cuando va pasando por un valle de sombras, de tinieblas, un valle de muerte? Porque en todo momento debemos ser agradecidos. Y eso lo enseña Pablo también en otras partes, ¿ya? Ese es un mandato. Esas son obligaciones que nosotros tenemos cuando pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿ya? Y en una iglesia local eso se debe enseñar. También otra obligación tiene que ver con huir de la fornicación, mi hermano. Huir de la fornicación. La palabra fornicación proviene de una palabra original de la cual se deriva la palabra porno, o también se traduce como inmoralidad. Y nosotros debemos huir de aquello, pero muchas veces hay pastores sumidos en la pornografía, mi hermano. ¿Cómo van a enseñar esas cosas a los miembros de la iglesia? Son obligaciones que se deben enseñar al miembro de una iglesia. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Pero también, mis hermanos, es una obligación huir del amor al dinero, mi hermano. Debemos huir del amor al dinero. No debe haber amor al dinero en su corazón ni en mi corazón. Son obligaciones que tiene un miembro de la iglesia. Y la pregunta es, ¿se enseña eso en su iglesia? Como digo, muchas veces
se enfatizan las obligaciones, pero son obligaciones que provienen de la tradición más que la obligación bíblica. Todo esto, mis hermanos, son mandamientos de la palabra del Señor, por eso son obligaciones que son universales, ¿ya? Todo creyente debe obedecer este tipo de mandamiento y no depende de la circunstancia personal que usted esté viviendo en algún momento determinado de su vida, como así tampoco no depende de su voluntad personal, ¿ya? O de mi voluntad personal. Hoy día no lo voy a hacer esto. No, debemos hacerlo. Es un deber, mi hermano. Todo esto con la ayuda del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Por eso que la labor del Espíritu Santo en su vida y en mi vida es clave en esto. Pero también hay algunas exhortaciones en la palabra del Señor que son voluntarias. Pero curiosamente muchas iglesias transforman esta exhortación voluntaria en un deber, en una obligación, como por ejemplo el dar dinero a la iglesia, ¿ya? Sin embargo, Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿ya? Esto, mi hermano, es lo que hace un cristiano maduro, ¿ya? No es una obligación. Muchas iglesias enfatizan en esto y andan cobrando ofrendas, diezmos, de todo al miembro de la iglesia. Hay algunos pastores que yo en algún momento conocí, que incluso iban a saludar a los miembros de la iglesia y cuando los saludaban, en vez de mostrarle cariño, le pasaban un sobrecito para que se acordara del diezmo. Eso, mi hermano, lamentablemente es religión no pura, es religión con mancha. No es la religión verdadera que enseña la Escritura. ¿Por qué? Porque hay una mirada, lamentablemente, mi hermano, utilitaria del miembro de la iglesia. No hay preocupación por el alma de la persona, por el ser, por la formación, el carácter espiritual de la persona, sino que por la utilidad que presta al sistema. Qué terrible, mi hermano. Y eso se está viendo hoy día en las iglesias. Entonces muchas iglesias enfatizan, este es el deber, esta es la obligación, el miembro que se hace parte de esta congregación debe hacer esto como obligación. No, hermano, no es obligación. Pablo enseña esto como una exhortación voluntaria. Y esto normalmente cuando un cristiano madura, entra en esa madurez espiritual, se da cuenta que es parte de su adoración también el contribuir, el dar. Y qué maravilloso es desprenderse, mi hermano, de lo que el Señor a veces nos da y ver cómo Dios, mi hermano, entrega por otro lado, mi hermano, el doble, el triple. Porque esto es también una ley. La palabra del Señor dice que el que siembra, ¿no es cierto?, también va a cosechar, ¿ya? Y por eso que es importante, mi hermano, que nosotros aprendamos. Esta es parte de una práctica, mi hermano, de un cristiano maduro en el Señor. Pero no es una obligación, como muchas veces se indica en las iglesias. Al contrario, Pablo, cuando él exhorta a los hermanos en Corintios, en la iglesia de los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 9, versículo 7, cuando él habla de este tema, él lo plantea como una exhortación pastoral, ¿ya? No una exhortación legal, ¿ya? Y además también él apela a la conciencia de las personas, al amor y, como digo, a la libertad del creyente maduro en el Señor. Por supuesto que también otro deber tiene que ver con propagar el Evangelio, eso usted lo sabe, en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. También la palabra del Señor habla de obedecer a la autoridad eclesiástica, es un deber también, mi hermano. Por ejemplo, si usted ve en Hebreo, en el capítulo 13, versículo
17, ahí se nos menciona aquello que debemos obedecer a nuestras autoridades, ¿ya? También, mis hermanos, la palabra del Señor habla de asistir a cultos y reuniones, servicios, conferencias, cosas que dispone también la iglesia local o la denominación. Por supuesto que, mi hermano, esas son cosas que nosotros como miembros de una iglesia debemos también hacer. Es parte de nuestra obligación. Como dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, en el versículo 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, mis hermanos, eso es parte de nuestras obligaciones como miembro de la iglesia. También el someterse a la disciplina de la iglesia, ¿ya? Pablo, en algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, un pasaje que ustedes seguramente conocen, él habla y él muestra un ejemplo de cómo se disciplina en la iglesia. Pero a su vez también Pablo habla y dice cómo se debe disciplinar en la iglesia. Y dice: hermanos, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, claro, como miembro, la obligación es someterse a esa disciplina, ¿no es cierto?, a la norma, a lo establecido dentro de la iglesia. Y claro, cuando uno se sale de lo establecido, puede haber disciplina, ¿ya? Pero esa disciplina debe ser hecha con amor también, ¿ya? También traje yo un papelito donde están las preguntas que nosotros hacemos a los miembros plena comunión, ¿ya? Seguramente hermanos que vienen de la tradición y que pertenecen al movimiento pentecostal van a reconocer estas preguntas, ¿ya? Porque son preguntas que están basadas en el movimiento metodista, ¿ya? Y que se le hacen al miembro. Por ejemplo, la primera pregunta al miembro en plena comunión, porque él es el verdadero miembro dentro de la iglesia. El miembro probando es un miembro que está a prueba. En el caso de nuestra iglesia, la que estamos formando en Chile, el miembro a prueba sí va a tener derecho, por ejemplo, a voz, pero no derecho a voto. El miembro en plena comunión tiene derecho a voz y voto dentro de la iglesia. Y es plena comunión, porque tiene plena comunión con Dios. Esto no es política, no tiene plena comunión con el pastor, es amigo del pastor, hace todo lo que dice el pastor. No, mi hermano, él tiene plena comunión con Dios. A eso se refiere ser miembro en plena comunión. ¿Plena comunión con quién? Con Dios. Por eso que es útil a la iglesia local. Es útil a la iglesia universal, mi hermano. Y esto está basado en la tradición metodista. Y la primera pregunta es: ¿reitera usted hoy, en presencia de Dios y de esta congregación, la solemne promesa contenida en el pacto del bautismo, ratificándola, confirmándola y reconociéndose obligado a observar fielmente y cumplir aquel pacto? Y la respuesta es sí, lo repito, reitero ese compromiso, ¿ya? Que tiene que ver justamente con los mandatos de obediencia a la palabra del Señor, ¿ya? La segunda pregunta dice: ¿confiesa usted tener una fe viva en el Señor Jesucristo? La respuesta es: creo que la tengo. Por eso que es plena comunión con Dios. Tercera pregunta: ¿cree usted en las doctrinas de las Sagradas Escrituras según la promulgan los artículos de fe de la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal? Y la respuesta es sí, las creo. Las doctrinas de las Sagradas Escrituras, ¿usted las cree? Porque es un compromiso, tenemos que someternos, es un deber someterse a la Sagrada Escritura. Y también
a la enseñanza de los artículos de fe, ¿ya? O los documentos normativos de fe que tenga su iglesia, ¿ya? Tenemos que someternos a ellos, ¿ya? Pero muchas veces cuando la iglesia, la denominación, no se preocupa de esta pregunta, de esta respuesta que los miembros tienen que dar, entonces vemos cómo hay hermanos que promueven otro tipo de doctrinas dentro de la iglesia, incluso pastores que promueven otro tipo de doctrinas dentro de esa congregación. La respuesta es sí, las creo. La cuarta pregunta es, ¿se somete usted de su libre y espontánea voluntad al reglamento, o que también algunas iglesias conocen esto como disciplina, de la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal, reconociendo como sagradas las ordenanzas de Dios y procurando, en cuanto esté de su parte, promover el bienestar de sus hermanos y el engrandecimiento del reino de Cristo? ¿Se da cuenta? Esos son compromisos que nosotros contraemos y por tanto pasan a ser deberes, obligaciones. Y la respuesta es sí, lo haré. Y por último, la quinta pregunta, y aquí ponga mucha atención, ¿contribuirá usted con sus bienes temporales, según sus circunstancias, para el mantenimiento del Evangelio y de las varias instituciones benéficas de la iglesia? Y la respuesta es, lo haré en cuanto esté de mi parte. Se da cuenta que incluso hasta en la tradición de la cual nosotros venimos, una tradición wesleyana, esto también se enfatiza que es, mis hermanos, optativo, no es obligatorio. Por supuesto que yo como miembro de una iglesia voy a procurar contribuir, pero tampoco es una obligación, como muchas veces se ha distorsionado esto. Y ahora al miembro en plena comunión tiene que pagar los diezmos, si no está mal, no está bien, en circunstancia que la misma pregunta y la respuesta, cuando uno pasa a ser miembro en plena comunión, mi hermano, dice que esto es, digamos, una contribución que se hace en cuanto esté de nuestra parte el hacerlo, ¿ya? Y más aún, aquí se habla para el mantenimiento del Evangelio y de varias instituciones benéficas de la iglesia. Y la pregunta es, cuando usted entrega sus contribuciones, ¿quién se beneficia? ¿Se beneficia el Evangelio? ¿Los ministerios que están en primera línea combatiendo al mundo? ¿O es una persona, el pastor, quien hace y deshace con los dineros de la iglesia? Cuando hay instituciones benéficas en su iglesia, son benéficas en el sentido de que le cobran a los miembros, porque hay muchas instituciones benéficas que se levantan y cobran carísimo a los miembros de la propia iglesia, mi hermano. Bueno, cuando eso está ocurriendo, la mentalidad de esa iglesia es una visión utilitaria de los miembros. No es la visión bíblica de cómo debe tratarse a un miembro de la iglesia. Entonces, por eso que es importante que usted entienda esto, mi hermano. Y por otro lado, también la idea de que existen derechos para un miembro o privilegios. Hay iglesias, denominaciones que muestran, o liderazgo de la iglesia, que ven el uso de las instalaciones que tiene la iglesia, por ejemplo, salitas, comedores, velatorios, etc., y lo ven como el ofrecérselo a los miembros de la iglesia como un derecho, ¿ya? Ese es el derecho que tiene un miembro. En circunstancia, mi hermano, que eso es parte de la koinonía, es decir, de la comunión de esa comunidad. Por eso que usted contribuye a esa comunidad. Si hay una salita, mi hermano, si hay un velatorio, si hay comedores, el hecho que usted tenga la opción de utilizar, ¿ya?, ese lugar, mi hermano, por supuesto, respetando, digamos, los acuerdos, los lineamientos que esa comunidad tenga, ¿ya?, eso debe ser algo dado por sentado, mi hermano.
Eso no es un derecho, es algo que debiera ser así, no tiene por qué ser proclamado como un derecho. ¿Ya? Y de hecho esto es lo que nos dice Hechos capítulo 4, versículo 32, cuando la palabra del Señor dice, 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando uno participa en una iglesia local y se está contribuyendo y se van generando construcciones, instalaciones, esas instalaciones son el común que dice el libro de los Hechos. Y por lo tanto, se da por sentado que quienes participan en esa comunidad pueden usar esas instalaciones, por supuesto. Pero la palabra del Señor también enseña acerca de derechos del miembro. Por ejemplo, el derecho a ser amado y respetado. En Romanos capítulo 12, versículo 10. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con la unidad y la honra mutua que nosotros nos debemos, ¿ya? Y que también es parte de la promesa como miembro en plena comunión que nosotros hacemos. Servir también según el don que usted tenga es otro derecho. Todos nosotros tenemos un don. Y el derecho nuestro, al pertenecer a una comunidad cristiana, es tener ese derecho de servir con el don que el Señor nos ha entregado. Usted puede leer acerca de los dones, yo no lo voy a leer, pero puede ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, porque todos somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, y ese es un derecho que usted tiene. El liderazgo de la iglesia debe proveer esa oportunidad para que usted sirva con su don dentro de la iglesia. Y no solamente dentro de la iglesia, fuera de ella también. Y la iglesia local tiene que apoyar esa labor que usted pudiera estar haciendo fuera de la iglesia. Y esto es súper importante y lamentablemente las iglesias no manifiestan esto como derecho del miembro, ¿ya? Pero, mi hermano, un derecho que usted y yo tenemos dentro de una iglesia es recibir enseñanza fiel y cuidado pastoral. Eso es un derecho suyo, es el derecho que un miembro tiene en su iglesia local. Recibir enseñanza fiel y cuidado pastoral. Veamos lo que nos dice Gálatas en el capítulo 6, versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Pero por qué? Porque hay buena instrucción. Tiene que haber buena instrucción en el lugar donde usted está. Y ese es un derecho. No es si ocurre o no ocurre. Es un derecho de la denominación o grupo de iglesias locales a entregar buena enseñanza y cuidado pastoral. Veamos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por razón de la obra, porque tiene que haber buena enseñanza, mi hermano. Tened paz entre vosotros. Ese es un derecho que usted tiene. Por lo tanto, si a usted no le están entregando buenos pastos, el derecho suyo es a reclamar como miembro de la iglesia los pastos del Señor. No cualquier pasto. No otro evangelio. El evangelio del Señor. Ese es el que usted tiene que reclamar, porque es su derecho. Participar en la comunión y apoyo mutuo. Está en 2 Corintios capítulo 8,
al 9, Hechos capítulo 4 del 32 al 35, que ya algo leímos ahí, usted puede leer, son todas citas conocidas, y por supuesto la idea de ser corregido con justicia y restauración, porque la disciplina nunca es para sacar fuera a un hermano de la iglesia, para maltratarlo. La disciplina es, mi hermano, tal como lo dice Pablo, tal como lo leímos en Gálatas capítulo 6, versículo 1, es con amor, ¿ya? Para tratar de recuperar a nuestro hermano. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se da cuenta? Tiene que hacerse con empatía este trabajo de corregir. Esos son derechos que tiene un hermano, ¿ya? Que pertenece a la iglesia. Bueno, y dentro de todos estos derechos está la idea de ser elegido o designado para cargos dentro de las organizaciones internas de la iglesia. Participación en decisiones, ¿ya? Que tiene que ver justamente con la idea de servir según el don, ¿ya? O participar en la comunión y apoyo mutuo. Tener voz y voto en las conferencias de la iglesia local, ¿ya? Es parte de un derecho que tiene un miembro de la iglesia, ¿ya? Y por supuesto la acreditación oficial, que tiene que ver con cuando yo quiero enseñar, ¿ya? Cuando un hermano quiere enseñar, un hermano que va a ser predicador, la iglesia tiene la obligación, mi hermano, la denominación, porque es un derecho de ese hermano, ¿ya? De recibir la enseñanza que sea fiel y también el cuidado pastoral para que él pueda ser un buen predicador dentro de la iglesia. Pero muchas veces eso no se hace. Ese es un derecho suyo. Y por supuesto el acceso a los sacramentos, mi hermano. Y el auxilio espiritual. Fíjense ustedes que en algunos viajes que hemos hecho nosotros a Chile, nos hemos encontrado junto a mi esposa con historias lamentables. Y la otra vez conversábamos con una anciana que visitábamos y nos comentaba la historia de otra anciana, muy amiga de ella, que hay veces que en las iglesias, mis hermanos, no se preocupan de las viudas ahora, ni tampoco de los viudos, ¿ya? No están siendo visitados, y esto lo vimos en muchos lugares, ¿ya? Esto es común en varias partes que hemos visitado en Chile. Los ancianos, las ancianas se han dejado de lado, ¿ya? Y hay una despreocupación incluso hasta por movilizar, mi hermano, a quienes no tienen cómo movilizarse, ¿ya? Y ahí está la historia de una ancianita que fue a la iglesia, la reunión salió tarde, y fíjense ustedes que no tenía cómo movilizarse. Trató de llamar a un Uber. Imagínense un Uber, ¿cómo no va a haber un hermano que tenga vehículo que pueda llevarla a su hogar? ¿Y qué hay del pastor, mi hermano? ¿Cómo no se le va a ocurrir a ese pastor, mi hermano, disponer de movilización para aquellos hermanos que no la tienen cuando los servicios salen tarde, mi hermano? La pobre hermana llamando un Uber, tampoco pudo llegar el Uber. Al final no tuvo otra que recurrir e irle a tocar el timbre al pastor para que la llevara. Entonces, hermanos, yo me recuerdo que en la iglesia donde yo me crié, ya que es la iglesia de Concepción, en la congregación donde yo antes pertenecía, en esa iglesia, en esos años, en los años del pastor Insunza, se disponía de buses, ¿ya? Habían buses que se anunciaban, el bus que va a ir a Hualpencillo, en esa época se llamaba de esa manera, está esperando en tal parte a los hermanos, el bus que va a ir a Barrio Norte, en tal parte, el bus que va a ir a Chillancito. Se disponían de buses para la locomoción de los hermanos en las reuniones que salían tarde. Y hoy día, cuando Dios ha bendecido a la iglesia, hay hermanos que teniendo vehículos ni siquiera se preocupan de aquellos que no lo tienen. Se da cuenta que esto es porque hay una mirada, lamentablemente, mi hermano, distorsionada
de lo que es la iglesia. Hace falta eclesiología correcta en esa iglesia, ¿ya? Pero sin embargo, aún se les exige, a pesar de todas esas cosas que son derechos, ¿ya? Fíjense ustedes que se les exige a esos pobres miembros o a esas pobres viudas que deben estar en los servicios, que deben pagar las cuotas, que deben hacer, qué sé yo, comida para vender, que deben pagar sus diezmos. Una visión totalmente utilitaria, mi hermano, de la iglesia de Cristo. Eso no es bíblico. Eso es religión falsa, mi hermano. Falsa. Y muchas veces, incluso, participar en la Santa Cena y en los beneficios espirituales que la iglesia ofrece, lamentablemente no se cumple con aquellas cosas. Entonces, el Señor nos ayude, mi hermano, para que nosotros entendamos que dentro de la iglesia local tenemos obligaciones, tenemos derechos y debemos mirar si en la iglesia donde estamos se están cumpliendo o se promueven esas obligaciones y se promueve también para que usted tenga esos derechos, ¿ya? Se le habla a usted de esos derechos, porque muchas veces se enfatiza más en las obligaciones y no en los derechos. ¿Y por qué? Porque la denominación debe proveer esos derechos y muchas veces se prefiere no proveerlos, pero sí exigir las obligaciones del miembro. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano, y que esta palabra sea de mucho provecho espiritual para usted. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Te rogamos, Señor amado, tu misericordia, tu bondad, y te pedimos, Señor, que esta palabra maravillosa haga vida en cada corazón. Señor amado, yo te ruego que por favor tú fortalezcas y edifiques a los hermanos que tuvieron la oportunidad de escuchar, y que ojalá, Dios mío, nosotros como miembros seamos personas que al pertenecer a una iglesia entendamos claramente lo que son nuestras obligaciones y también lo que son nuestros derechos. Bendito Dios, te reclamamos a ti nuestros derechos, Dios mío, y ofrecemos a ti nuestras obligaciones. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer los avisos para la honra y la gloria del Señor. La semana entrante, tenemos una reunión de Eclesis el martes 14 a las 6:30, hora de Illinois, donde estamos organizando este evento para el próximo año, julio 2026. También el día miércoles 15 vamos a tener el taller Mujeres de la Biblia a las 8 de la tarde vía Zoom, un taller muy precioso. Los detalles y otros horarios están, digamos, en la descripción. El día jueves 16 vamos a tener también una reunión de organización a las 7 de la tarde. Seguimos con la organización de un operativo con la ayuda del Señor, un operativo de salud donde justamente queremos ir, intervenir y poder colaborar, ¿ya? No como quisiéramos, a lo mejor nos faltan los recursos, pero es un granito de arena, un aporte que queremos hacer a esa comunidad de Villa La Cruz, ya en Reñaca Alto, que es un evento que tenemos para el día sábado 25 y domingo 26 en Villa La Cruz, Reñaca Alto. Esto queda en Viña del Mar, ya en Chile. Y como digo, desearíamos que pudiéramos poder brindar mucho más, porque las necesidades son muchas, son infinitas, como dice el problema económico. Las necesidades son infinitas y son múltiples, pero los recursos son escasos. Por lo tanto, lamentablemente, se debe priorizar, ¿ya? Y hay veces que los recursos son más que escasos, pero gracias al Señor que hemos podido, con la ayuda del Señor, juntar algunas cositas que vamos a poder llevar y servicios que vamos a poder proveer con la ayuda del Señor en aquel lugar, para engrandecer también a través de esa actividad el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Así que para eso es esta reunión del día jueves a las 7 de la tarde, la reunión de organización. El día viernes tenemos nuestro taller de lectura bíblica a las 8 de la tarde. Va a coordinar este taller nuestro hermano Alejandro Moreira. El día sábado 4, el día sábado 18 vamos a tener reuniones en Santiago a las 8 de la tarde, hora de Chile, una reunión, los teléfonos están puestos en la descripción abajo o en la banda que está abajo de este video, de esta grabación, para que usted la vea y llame a ese número en Santiago si usted quiere reunirse con nuestros hermanos que allí se reúnen a las 8 de la tarde. En Viña del Mar también va a haber un servicio a las 7 de la tarde, servicio presencial, y también en Salamanca, nuestro hermano guía allí está también haciendo servicio de visitas, ¿ya?, a los hogares. Y también queremos informar que en Salamanca estamos planificando para diciembre, con la ayuda del Señor, y por eso nos gustaría que usted nos ayudara a orar, una actividad navideña para niños y niñas, ¿ya? Vamos a dar más detalles de eso en los domingos que vengan, pero gracias al Señor que vamos a tratar de hacer algo allí también para juntar los niñitos que vengan y poder, mis hermanos, compartir una oncecita de Navidad con aquellos niñitos como era antes, ¿ya? Yo me recuerdo que en muchas oportunidades en la iglesia donde yo asistí cuando yo era niño, se hacían onces de niños, ¿ya? Y qué rico qué rico es recordar esos momentos de niñez tomándose un chocolatito, compartiendo con amigos, con un dulcecito, etc. Qué precioso recuerdo aquello. Y yo sé que de esa manera uno puede marcar muchos niños, ¿ya? Y nosotros como cristianos tenemos la obligación de preocuparnos, como decía la palabra del Señor, porque esa es la verdadera religión, ¿ya? Visitar los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y, por supuesto, guardarse sin mancha. Así que con la ayuda del Señor estamos ya planificando aquello. Y, por supuesto, el domingo 19, la escuela dominical a las 9 de la mañana y la reunión de meditación a las 6 de la tarde, que va a estar dirigida por nuestro hermano Nelson Astorga, que es el guía de Salamanca. Así que con la ayuda del Señor vamos a tener esa hermosa reunión el día domingo. Bien, mis hermanos, vamos a pedir la bendición al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar meditando en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por ella y te pedimos que tú bendigas grandemente a cada uno de mis hermanos que tiene la oportunidad de escuchar. Señor, bendícelos, que tu Santo Espíritu vaya al lugar donde ellos se encuentran y ellos puedan sentir ese calor que produce la presencia de tu Santo Espíritu en sus corazones. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Para nuestro Señor sea toda honra y toda gloria. Amén.